Buenas noches, compañeros de Biología Celular y Molecular y tutor Roger Alberto Rabledo. En esta noche voy a hacer la exposición de las 4 biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas exclusivas de los seres vivos formadas por cadenas hidrocarbonadas. Existe una gran variedad, por lo que se clasifica en 4 grupos fundamentales. 1. Glúcidos, 2. Lípidos, 3. Proteínas, 4. Ácidos nucleicos. Todas las biomoléculas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura de base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, lo que produce el aumento de la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales, que son grupos de átomos que confieren propiedades físico-químicas concretas y específicas a las moléculas hidrocarbonadas que las presentan. Los grupos funcionales más importantes son los siguientes: carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éster y amino. Estos grupos funcionales sirven para clasificar a las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas, ácidos, etc. Glúcidos son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en casi todos los seres vivos, aunque esta no es su única función, ya que algunos presentan función estructural. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o monosacáridos. Hay 3 tipos principales de glúcidos que se clasifican según el número de unidades de azúcares que constituyen la molécula. Así podemos distinguir 3 grupos: los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos formados por una unidad de azúcar. La proporción carbono, hidrógeno y oxígeno es 1:2:1 y su fórmula química general es CnH2nOn, siendo N un número de átomos de carbono superior a 3 e inferior a 8. Se les ha denominado clásicamente como hidratos de carbono. Se nombran mediante el sufijo osa y un prefijo que indica el número de átomos de carbono de la molécula, que puede ser tri, tetra, penta, hexa, etc. Así, un monosacárido de 6 átomos de carbono es una hexosa. Son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos, pudiendo combinarse de forma muy variada, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Los ácidos más importantes distinguimos: glucosa es una hexosa que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. Fructosa es una hexosa común en las células vegetales, abunda en muchos frutos. Ribosa y su derivado desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Los disacáridos son glúcidos que se originan de la unión de 2 moléculas de monosacáridos iguales o distintos. En el proceso de formación se libera una molécula de agua y se forma un enlace O-glicosídico. Los disacáridos suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía.
Los más importantes son: lactosa, es el azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa. Sacarosa, es el azúcar de mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar, está formado por glucosa y fructosa. También es abundante en la miel. Maltosa, se obtiene de la hidrólisis del almidón del trigo y cebada. Está formado por 2 unidades de glucosa. Los polisacáridos son los glúcidos más complejos de todos. Están constituidos por la unión de más de 100 monosacáridos por enlaces glucosúricos. Forman macromoléculas enormes. Son moléculas muy poco solubles en agua o incluso insolubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética, almidón y glucógeno, y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Los más importantes son: almidón, es el polisacárido de reserva en las células vegetales, se almacena en tubérculos y semillas principalmente. Glucógeno, es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos. Celulosa, es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Los lípidos son biomoléculas insolubles en agua y otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a este hecho presenta múltiples funciones: reserva energética, estructural, reguladora. Se pueden clasificar en acilglicéridos, que son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por una reacción de esterificación. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares, que forman los aceites y cebos o mantecas. Su función es la reserva energética a largo plazo. Los más importantes son los triglicéridos, que resultan de la unión de 3 ácidos grasos con la glicerina. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura, tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares en las que se organizan formas bicapas. Ceras son moléculas con ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de estructuras en contacto con los agentes meteorológicos. Colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de la membrana celular. De su estructura derivan el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Proteínas son las moléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, terminal ácido, del que deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína no es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí para originar un péptido o proteína. Su estructura tiene 2 tipos de proteína. Globulares, son solubles en el citoplasma celular y tienen función catalizadora. Fibrosas, son muy insolubles y por ello tienen función estructural. Proteínas son estructural, forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Ejemplo: queratina, elastina, histonas. Reserva. Algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Ejemplo: albualbumina,
lactoalbumina y gliadina. Transportadora. Son capaces de transportar sustancias, oxígenos, lípidos, etc. de un lugar a otro. Ejemplo, hemoglobina, hemocianina. Defensa. Son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Ejemplo, inmunoglobulinas, trombina. Contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares, silicios y flagelos. Regulado. Algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, ejemplo, insulina y hormona del crecimiento. Catalítica. Muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo. Ejemplo, catalasa, lipasa, peptídica, etc. Ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Está formado por tres compuestos: una molécula de ácido fosfórico, una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos atendiendo a la pentosa y las bases nitrogenadas que constituyen los nucleótidos. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. Ácido ribonucleico o ARN. Los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. La molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos son: el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo, dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Culmino mi exposición de las 4 biomoléculas orgánicas. Es un gusto. Cualquier comentario lo espero. Muchas gracias por su atención.